Bienvenidos, esto es Informe Extra. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y a la fecha no existe mucha diferencia en intención de voto entre Kamala Harris y Donald Trump. En los hechos tenemos un empate técnico. En este escenario, el triunfo en los llamados estados pendulares puede ser decisivo. Ahora bien, el proceso de elección presidencial en Estados Unidos es bastante complejo y diferente del que existe en los países hispanoamericanos, en vista de que se trata de un sistema de elección indirecta. Para tener claro cómo funciona este sistema de elección presidencial, veamos el siguiente informe de Enterarse. Las elecciones en Estados Unidos son un proceso sumamente complejo. En este gráfico podemos ver las distintas etapas en las que consiste el proceso electoral presidencial. Hay 4 etapas diferenciadas: las elecciones primarias y/o asambleas, las convenciones nacionales de los partidos, las elecciones generales y finalmente el colegio electoral. Cada una podría ser considerada una especie de elección en sí misma. Ahora, antes de ver cada una de estas etapas, recordemos 3 puntos clave. Estados Unidos tiene una tradición bipartidista, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los 2 principales a pesar de que existen otros más pequeños. Luego, el voto es voluntario, nadie está obligado a votar. También, cada estado dentro de Estados Unidos puede tener distintas reglas de votación. Empecemos con las elecciones generales, probablemente el paso más simple. Cada 4 años los ciudadanos se acercan a votar por su candidato preferido. Sin embargo, contrario a lo que podríamos imaginar, conseguir más votos en esta etapa no garantiza la presidencia del candidato. ¿Por qué? Porque en realidad en las elecciones generales uno no está votando por un candidato, sino que está votando para que su candidato consiga la mayor cantidad de electores en el colegio electoral, el último paso en este proceso. ¿Qué significa esto? Para esto debemos entender qué es el colegio electoral. En simple, es el cuerpo de electores encargado de elegir al presidente de los Estados Unidos. Así, en realidad, para que alguien sea presidente en Estados Unidos, necesita 270 votos de estos electores designados al colegio electoral. De esta manera, cuando los ciudadanos votan en las elecciones generales, escogen qué electores irán al colegio electoral. Cada partido, demócratas y republicanos, elige su propia lista de electores para cada estado. Si uno de los partidos gana en alguno de los estados, podrá mandar a todos sus electores al colegio electoral. Siguiendo el ejemplo anterior, si los republicanos ganan en California, enviarán 55 electores. Si los republicanos ganan en Nueva York, enviarán 29 electores, y así sucesivamente. Así podemos entender un poco mejor por qué existen estados que son determinantes en las elecciones estadounidenses. Claramente, ganar en California y conseguir 55 votos será más valioso que conseguir 11 en Arizona. Finalmente, quien logre conseguir la mayor cantidad de electores será presidente. Ahora que ya entendimos cómo alguien puede ganar la presidencia, retrocedamos un poco a los primeros pasos. ¿Cómo se elige al candidato de un partido? Para esto existen las elecciones primarias o las asambleas o caucuses, como las denominan en inglés. En simple, las elecciones primarias y los caucuses determinan los delegados, aquellos elegidos para representar a un grupo de personas que participarán de las convenciones nacionales. Luego, las convenciones nacionales determinan quiénes pasan a las elecciones generales de las que ya hablamos. Veamos un poco sobre cada una. Las elecciones primarias suelen ser manejadas por cada estado en un proceso más parecido a una elección común, donde los votantes acuden a votar por su candidato preferido y así poder darle la mayor cantidad de delegados posibles de cara a las convenciones nacionales. Estas votaciones pueden ser abiertas, cualquiera puede votar, o cerradas, solo los votantes registrados en el partido pueden votar. Ahora, las asambleas o caucuses, organizadas y financiadas por cada partido, son reuniones donde solo participan los miembros registrados del partido. Así, se juntan para debatir y decidir quién recibirá su apoyo y, en consecuencia, más delegados. Las reglas en estas asambleas pueden variar por partido, es decir, son libres de establecer sus reglas. Por ejemplo, en el 2016, los republicanos decidieron que el voto sea secreto, mientras los demócratas se agruparon según su candidato preferido y realizaron un conteo para determinar quién ganaría delegados. Para el 2020, solo 8 estados y territorios estadounidenses tenían este mecanismo de caucuses en lugar de las primarias.
Así, en estos dos procesos se asignan delegados a los candidatos dependiendo de las reglas que haya establecido cada partido en los distintos estados. Por ejemplo, el Partido Demócrata puede escoger otorgar delegados de manera proporcional al resultado de la asamblea o primaria, mientras el Partido Republicano podría decidir que el ganador se lleve todos los delegados. Ahora que ya tenemos a los delegados asignados, podemos pasar a la segunda etapa, las convenciones nacionales. Aquí, cada partido, a través de una votación en manos de los delegados, escogerá quién será el candidato que pasará a postular a la presidencia. Cabe resaltar que, en las últimas décadas, estas convenciones han sido casi ceremoniales, es decir, ratifican al candidato que ya ha logrado asegurar la mayor cantidad de delegados. Solo en raras ocasiones, cuando no hay un ganador claro en las primarias y asambleas, se realizan una serie de votaciones para determinar al candidato nominado. El ganador de cada partido pasará a las elecciones generales y luego al colegio electoral del que hablamos al inicio. En resumen, tenemos las primarias y las asambleas para designar delegados que finalmente escogerán al candidato de su partido en las convenciones nacionales. Los ganadores de estas convenciones formarán las opciones por las que los ciudadanos pueden votar en las elecciones generales. Finalmente, el colegio electoral, con los electores asignados para cada estado, terminarán por decidir quién será el presidente de los Estados Unidos. Bueno, recomiendo visitar la página enterarse.com, debido a que hay bastantes informes y videos muy ilustrativos acerca de derecho, política, filosofía, ciencia, salud e historia. Dicho esto, como hemos podido apreciar en este video de Enterarse, la elección, el proceso de elección presidencial en Estados Unidos se divide en 4 etapas. Primero están las elecciones internas, divididas en las elecciones primarias, que son organizadas por los estados, y los caucuses, que son asambleas organizadas por los propios partidos. En estas elecciones internas se elige a los delegados, quienes son determinantes en la segunda etapa, que es en la convención nacional tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. En las convenciones nacionales son los delegados elegidos en las elecciones internas quienes eligen a quien será el candidato oficial el candidato a la presidencia de estos dos partidos. Por otra parte, están las elecciones presidenciales en sí mismas, cuando la ciudadanía sale a votar. Sin embargo, como se trata de elecciones indirectas, por quienes votan en cada estado es no por el presidente, el candidato a presidente, sino por los electores. Y por último, la última etapa en el proceso de elección presidencial en Estados Unidos es el del colegio electoral, en donde los 538 electores eligen a quién será el presidente de Estados Unidos. Ahora, con respecto a las elecciones de este año, tenemos que en el caso tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, tanto los candidatos Donald Trump e inicialmente Joe Biden no tuvieron adversarios importantes en las elecciones internas. Hubo mayor disputa, digamos, en el caso del Partido Republicano. Estaba el empresario Vivek Ramaswamy, estaba el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y también estaba la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU durante el gobierno de Donald Trump, Nikki Haley, quien fue la que más se mantuvo en la lucha y la disputa por la nominación al interior del Partido Republicano, pero terminó retirándose de estas elecciones internas en marzo. En el caso del Partido Demócrata se dio una situación anómala en vista de que los delegados elegidos fueron como parte de la campaña para nominar a Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, pero él dio un paso al costado y terminó siendo reemplazado como candidato por su vicepresidenta, Kamala Harris, a quien al iniciar su campaña empezó bastante bien, sacando distancia de Donald Trump, pero su campaña se ha estancado y de acuerdo con varias encuestas, no solamente están prácticamente empatados, sino que hay encuestas en las que Donald Trump ya la viene superando. En este escenario, el triunfo en los llamados estados pendulares puede ser determinante para el triunfo en las elecciones presidenciales. Vamos a ver este tema con más detalle en el siguiente bloque.
Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hemos visto cómo funciona el proceso de elección presidencial en Estados Unidos, sus etapas y el contexto de empate técnico en el que se encuentran Donald Trump y Kamala Harris. En este escenario es importante tener presente que los llamados estados pendulares, el triunfo en estos estados puede resultar decisivo para lograr la presidencia de Estados Unidos. Pero, ¿qué son los estados pendulares, también llamados swing states? En primer lugar, la mayor parte de estados de Estados Unidos son marcadamente republicanos o marcadamente demócratas. Por ejemplo, el estado de Texas es marcadamente republicano desde 1980. California es marcadamente demócrata desde 1992. Nueva York es marcadamente demócrata desde 1989. En el caso de los estados pendulares hay una excepción, porque se trata de estados cuya inclinación política hacia los demócratas o los republicanos varía con el tiempo. No se puede saber quién se va a imponer en estos estados. Y en este contexto, porque han ido cambiando a lo largo de la historia de Estados Unidos, en este escenario electoral tenemos 7 estados pendulares: Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, al este, y por el oeste tenemos a Arizona y a Nevada. Ahora, ¿por qué son importantes los estados pendulares? Los estados pendulares no son importantes por el hecho de ser estados pendulares, sino por los electores. Hay que tener en cuenta que las elecciones presidenciales, como lo hemos visto en el bloque anterior, en el informe de Enterarse, no son elecciones presidenciales directas. Cuando los ciudadanos estadounidenses en cada estado votan por el candidato de su preferencia, en realidad no están votando por el candidato, sino por los electores que corresponden a ese estado. Cada estado tiene un número de electores proporcional a su población. Y por ello hay estados que tienen mayor peso electoral que otros. Por ejemplo, California es el estado más poblado y tiene 54 electores. Texas tiene 40 electores, Florida 39, Nueva York 28. En el caso de los estados pendulares, hay estados que tienen bastante relevancia en este aspecto. Por ejemplo, Michigan tiene 15 electores, Pensilvania 19, Wisconsin 10, Arizona 11 electores. Ahora, esto es importante porque cuando se gana en un estado, se gana todos los electores que corresponden a ese estado. Por ejemplo, si es que alguien se impone si es que los demócratas se imponen, como va a suceder en el estado de California, ganan los 54 electores correspondientes a este estado. La excepción a esta regla está en 2 estados, que son Maine y Nebraska, en donde existe un sistema proporcional. Sin embargo, no se trata de estados muy relevantes que tengan un peso importante en materia electoral, debido a que Nebraska tan solo tiene 5 electores y Maine tan solo tiene 4. Ahora bien, donde se determina necesariamente el triunfo electoral en Estados Unidos es en el colegio electoral, que está integrado por los electores de todos los estados de Estados Unidos. En total son 538 electores y se impone el que obtenga la mitad más 1. 269 más 1, es decir, 270 electores en el colegio electoral determinan el triunfo de quién será presidente en Estados Unidos. Ahora, en caso de un empate, que no se ha dado más que me parece una vez en la historia, se determina la elección del presidente en la Cámara de Representantes y del vicepresidente en el Senado. Pero esto no suele suceder. Con respecto a los electores, han sido raras las ocasiones en la historia en que surjan electores disidentes, que no voten por el Partido Demócrata o Republicano. No están obligados a hacerlo, pero en los casos en que se han dado votaciones disidentes, estas no han sido determinantes y han sido muy extrañas. Ahora, este escenario nos lleva a este escenario en el que no hay una diferencia muy marcada entre Donald Trump y Kamala Harris, que en los hechos es un escenario de empate técnico, implica que quien se pueda imponer en los estados pendulares logre la presidencia en estas elecciones del 5 de noviembre. Por lo pronto, hay que tener en claro lo siguiente, como hemos podido apreciar, que el sistema electoral en Estados Unidos es indirecto, que cuando se elige y se vota en cada estado por el candidato, en realidad se vota por los electores, que los electores
de cada estado existen en función de la población de ese estado y que en elecciones ajustadas como las que tenemos, los estados pendulares pueden ser decisivos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con México. Seguimos en Informe Extra. En México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha presentado un proyecto de sentencia que anularía en cierta medida la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados y aprobada en los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos con el informe. La reforma de supremacía constitucional impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y el partido Morena plantea un cambio radical que pone en riesgo el sistema de contrapesos en México. Esta reforma busca impedir que jueces y magistrados puedan impugnar cambios a la Constitución, eliminando la posibilidad de controversias constitucionales, amparos y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, cualquier reforma impulsada por el Congreso quedaría protegida de revisiones judiciales, consolidando un poder absoluto para el oficialismo. La propuesta ha sido fuertemente criticada por organizaciones civiles y expertos legales, quienes advierten que representa un grave retroceso en derechos humanos y en la división de poderes. Según el abogado constitucionalista Miguel Carbonell, la reforma dejaría a la ciudadanía sin defensa frente a posibles abusos, ya que elimina los pocos recursos legales que existen para proteger derechos fundamentales. Morena argumenta que esta medida es necesaria para frenar el activismo político de los jueces y para fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es que esta reforma se convierte en un blindaje legal para el oficialismo, permitiéndole aprobar leyes sin temor a que sean declaradas inconstitucionales. Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia han alertado que esta reforma amenaza la democracia en México, pues al eliminar el control judicial sobre las reformas constitucionales, el país podría enfrentar un grave deterioro de sus instituciones y derechos. Bueno, se habla del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto puede ser confuso para quienes no conozcan el sistema de justicia de México. Existen tres tipos, digamos, en términos generales, de operadores judiciales en México. Están los jueces, quienes están a cargo de tribunales de primera instancia, los magistrados, que están encargados de tribunales colegiados de segunda instancia, y finalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir de la reforma judicial de Morena se establece que pasan de ser 11 a ser 9. Dicho esto, quien está presentando un proyecto de sentencia es un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este proyecto de sentencia se da a raíz de la acumulación de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, concretamente por el Movimiento Ciudadano, por el PAN, por el PRI, por diputados del Congreso del Estado de Zacatecas y por el Movimiento Unidad Democrática de Coahuila. Ahora, este proyecto de sentencia, si bien mantiene la elección popular de los ministros, no lo hace en el caso de los jueces y los magistrados. Por otra parte, también busca eliminar a los jueces sin rostro, que busca establecer esta reforma judicial. Ahora bien, este proyecto de ley se debatirá el 5 de noviembre en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, entre todos los ministros. No confundir nuevamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con altos funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo, que en el caso de México, al igual que en Estados Unidos, se denominan secretarios. En México no hay Ministerio de Relaciones Exteriores, hay Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay Ministerio de Economía, hay Secretaría de Economía. Ahora, dicho esto, el proyecto de sentencia en cierta medida se enfoca bastante en un tema bastante importante que Morena y bastantes políticos populistas dejan de lado, que es la idea de la democracia representativa. Este proyecto de sentencia señala, entre otras cosas, lo siguiente, y voy a citar: así también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la democracia representativa es determinante en todo el sistema de la Convención Americana, del que la Convención Americana forma parte, constituyéndose como un principio aceptado por todos los estados americanos en la Carta de la OEA, precisando que de esto surge
una relación indisoluble entre derechos humanos y la democracia representativa, lo que quedó aún más evidenciado mediante la adopción de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001. Continúo. El mismo Tribunal Interamericano ha determinado que la separación e independencia de los poderes guarda una estrecha relación no solo con la consolidación del régimen democrático, sino con la preservación de los derechos humanos de los ciudadanos. Por tanto, una medida que atenta contra el principio de división de poderes, como se considera que está dándose con esta reforma judicial, estaría atentando contra el propio orden democrático que permite la protección de los derechos humanos. Al final de cuentas, este enfoque en la democracia representativa es el enfoque en el modelo de democracia que existe en casi todos los países que no son dictatoriales. Un sistema que se basa en la separación e independencia de poderes, la alternancia en el poder, el respeto de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, entre otros elementos esenciales. La independencia judicial, por ejemplo. Ahora, el modelo de democracia que impulsan partidos populistas como Morena es incompatible con la democracia representativa, que es parte esencial del sistema interamericano. Ellos buscan desbordar la democracia representativa a través de la democracia directa, a través de mecanismos que radicalizan la democracia, acabando con sus elementos esenciales, como por ejemplo la separación de poderes y la independencia judicial. Y esto es lo que se está viendo en México y algo que buscaría revertir en cierta medida esta sentencia que los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México resolverán este 5 de noviembre, el mismo día de las elecciones de Estados Unidos. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.